Hola, ¿qué tal amigos? Miren, ¿quieren un caramelito? No, miren estas bellezas para jugar con los niños, qué divino, para decorar nuestro rinconcito de tejido. Los mezclamos con algunos caramelitos de verdad. Ahí miren qué bonitos que son, súper, súper graciosos y obviamente todo un clásico en el crochet, pero vale la pena. Miren qué bonitos que quedan estos caramelitos. Y como digo, en otras dulzuras que hemos preparado, ya venimos preparando con unas gotitas de esencia, no, vuelan como regalito para adornos, para como un moño de regalo. Queremos hacer un regalito, le ponemos un moñito, le pegamos un caramelo, una tarjetita y se va a notar, seguramente que se nota el amor que nosotros hacemos ese pequeño regalo y con una gotita de lo que nosotros hacemos con nuestras manitos. Bueno, esto es más que simple. Ya, desde ya les digo. Colores, bueno, yo tengo mis lanas divinas, estas, que es un cashmere, se llama Amalfi, es de LHO. Lo tejo doble, pero ustedes ya saben que pueden usar hilos de algodón. Yo sé que hay mucha gente que es fanática de usar el hilo de algodón. Bueno, yo soy fanática de usar estas lanas porque me gustan los colores, me gusta cómo se ve. Siempre lo comento y lo voy a seguir comentando porque me encanta y disfruto mucho cómo quedan los trabajos al finalizar. Mis lanas de bebé tejidas dobles, pero ustedes eligen. También los colores. Lo lindo es que tengan colores vibrantes. Estamos haciendo una golosina, queremos que los colores resalten, que tengan mucha vida. Porque si hacemos caramelos con colores medio apagaditos, bueno, no va a ser el mismo efecto. Les puedo asegurar que no. Acá jugamos mucho con los colores, mostramos muchas cosas, colorinches, pero que queden bien, que no nos duelen los ojos, como digo siempre. Cosas que la verdad nos gusta cómo quedan esos colores y que nos transmitan alegría. Entonces yo acá elegí, tengo acá una de sabores, miren, naranja, rojo, rosa, este amarillo que podría ser limón, este de naranja, bueno, este es un verde que quizás ustedes lo vean más celeste, pero es verde, que es el caramelo que vamos a hacer ahora, como de menta y vainilla, digamos, acá tengo uno color crema, vamos a hacer el centro de lo que sería este rulito, esta parte de aquí del centro, y vamos a comenzar, no saben lo rápido que lo van a tejer. Tengo una aguja 3,5, puede ser 3,5, puede ser 4, pero va a depender obviamente del grosor de material que ustedes estén tejiendo. Pueden ser más finitos, pero recuerden que si es más finito los caramelos van a salir más pequeños. Eso ténganlo en cuenta. Y si es más grueso, obviamente va a salir un terrible caramelo. Así que ustedes calculen entre 2 milímetros, 2 milímetros y medio aproximadamente, como para que quede este tamaño. ¿Ven? Que serán unos 5 o 6 centímetros de largo y no mucho más de 3 centímetros de ancho. Entonces, simple, 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 simple. Una cadena para el tamaño de estos caramelitos. La parte interna la vamos a tejer con 15 cadenas. Entonces aquí me quedo tejiendo 15 cadenas. ¿Cómo seguimos? Bueno, a partir de aquí voy a levantar 3 cadenitas porque vamos a tejer varetas. Acá, estas 3 cadenitas son mi primer vareta y así vamos a ir moviéndonos uno a uno tejiendo una vareta por cada cadena. Les dije que era fácil, que van a hacer un montón, van a hacer un montonazo de caramelitos. Busquen colores alegres, que sean bien llamativos para este tipo de trabajo. Miren qué simple. Así me quedo tejiendo todas estas varetitas hasta llegar al final. Tengo ya las 15 varetas. Voy a hacer un nudito corto y hacemos ahí un ajuste. Bueno, para la parte frutal, digamos, la parte de afuera, acá por ejemplo es naranja. Vamos a hacer exactamente el mismo sistema, pero con 21 puntos. Tiene que ser más largo. Este tiene 15 puntos, levantamos 15 varetas. Para el color externo vamos a hacer 21 puntos, levantamos 21 varetas. ¿Sí? Me voy a quedar tejiendo y ya les muestro cómo quedaría.
Acá, amigos, tengo, miren, dejé una hebrita larga como para coser. Ahí, este lo vamos a cortar. Las pueden esconder estas hebritas, pero yo se las voy a llevar para adentro cuando llegue el momento de coser. Las vamos a cortar. Entonces, este tiene 21 puntos, este tiene 15. Ahora vamos a hacer las orejitas del paquetito. Muy graciosas ellas, con el mismo color. Al menos así elegí yo. Ustedes pueden combinar como quieran. Bueno, de estos moñitos tenemos que hacer 2. Y miren cómo los vamos a hacer. Y que no se le haga un nudo en los dedos. son piezas muy, muy pequeñitas. Anillito. Acá. Y acá voy a cargar varetas. Entonces, levanto mi primer vareta. Y voy a tejer 5 varetas en total. Por eso les decía, se les va a hacer un nudito a los dedos. Tengo 3, 4. Parecen muy, muy poquitas. Pero ¿qué estamos buscando aquí? Estamos buscando que forme ese como un conito. Entonces, por eso van pocos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ajusto. Y voy a cerrar. Ahí los voy a cerrar con un punto deslizado. Si encuentro la primera. Bueno, por ahí lo podrían tejer abierto y después lo cierran, pero bueno, este es el método que yo utilicé. Lo cerré, es un conito mini, 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 por eso les decía, mis dedos se hacen un nudito. Pero ahora lo vamos a aflojar. En cada punto, voy a levantar una cadenita, en cada punto hacemos un aumento de punto bajo. O sea que acá tejo 2 puntitos en la primera vareta. Salto a la próxima, tejo otros 2 puntitos bajos y así vamos a ir haciendo aumentos hasta tener al final 10 puntos. Porque teníamos 5 de base, ¿ven? Ahí ya hice 3 aumentos, me quedarían hacer estos últimos 2, acá y acá. Se puede, ¿eh? Yo me río que se me hacen nudos los deditos, pero nosotros los que tejemos estamos acostumbrados hasta tejer cosas mucho más pequeñas también. Bueno, acá estoy terminando. Miren qué fácil. Cierro la hilera con un punto deslizado. Ahí, nudito. Voy a dejar una hebrita como para llevármela al centro y que salga también por aquí. Ahí. De estos conitos tenemos que hacer 2, que serían los moñitos para el extremo del caramelo. Lo enhebro, lo paso por dentro, lo saco por aquí. Tengo ya mis 2 moñitos, estos conitos, y las 2 tirillas. Entonces, donde están los nuditos, ahí es donde vamos a comenzar a coser. Yo ya enhebré mi agujita. Y acá vamos a poner estos nuditos también que los corté, pero los vamos a dejar por dentro, no se van a ir a ningún lado. Y acá simplemente vamos a dar unas puntaditas sueltas como para sujetar las 2 tirillas. Y cada tanto vamos a dar puntadas, pero miren. Acá voy a salir hacia el lado verde, ahí, y ya comienzo a enroscar. ¿Qué es lo importante? Que esto se vea prolijo y que no salga ningún hilito por ahí. Y enroscamos. Le damos 1 o 2 vueltitas y volvemos a pinchar, pero pinchamos todo. Pinchamos el color verde, el color claro, el que ustedes elijan, para que se vaya sujetando todo. Otra vueltita y volvemos a dar puntadas. Sin miedo, ustedes atraviesen, no aprieten, eso sí, no ajusten, porque si no va a salir un caramelo medio fruncidito. Pero sí le van dando puntaditas sueltas que se vaya sujetando a medida que vamos enroscando. Porque la idea es que no se desenrosque. Ahí. Acá voy a dar otra puntadita y voy a salir hacia el otro lado. Entonces yo estoy tomando todo junto. Ahí. Ven que voy a soltar esta hebra. Porque es más largo, ¿ven? Para que no quede, si yo hacía los dos el mismo tamaño, este verde me iba a quedar por aquí atrás. A medida que lo vamos enroscando, se va como acortando el de afuera. Entonces yo elijo hacerle unos puntitos más. Es simple, es muy fácil. Entonces la terminación queda ahí con este verde
yo digo verde, pero quizás ustedes lo ven, creo que se ve como celeste, pero en realidad es un verde muy bonito. Ahí, y le vamos a dar las últimas puntaditas como para cerrar bien, pero siempre manteniendo esa forma bien redondita de este caramelo que es tan característico. Ahí. Miren qué bonito y queda bien unido. Acá mismo voy a aprovechar y voy a coser con esta hebrita uno de los conitos, que sería parte del moñito del caramelo, del papel. Ahí está. Le vamos también a dar unas puntaditas. Si ustedes lo desean, pueden pegar. Siempre comento lo mismo porque yo sé que hay gente que no le gusta para nada coser y tampoco le gusta coser los tejidos. Pero bueno, está la opción de que si ustedes quieren lo pueden pegar. Si lo pegan con algún pegamento que sea resistente y si no, toda la paciencia del mundo para dar unas puntaditas. Acá como esta agujita no tiene punta, ahí está. Ahí. Pero sí tengan en cuenta que quede así como paradito, que no vaya a quedar acostado. Bueno, acá como me está costando porque estoy tratando de cuidar, de no tapar, me está costando un poquito, pero la verdad que es muy, muy simple. Me voy a quedar a darle unas puntaditas como para que esto quede bien derechito. Y luego, como a mí se me termina la hebra, voy a cargar otra hebra y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Así que me quedo cosiendo esto a enderezar este conito y ya se los muestro terminado. Bueno, sumamos un caramelito más. Miren qué belleza, qué divertido para hacer estos caramelitos. Espero que les haya gustado, que lo disfruten, hagan muchos sabores, pónganles esencias, úsenlo para moñitos de regalo, como regalo en sí mismo. La verdad que valen la pena. Adornamos nuestro tallercito también con algún potecito, con estos caramelitos que quedan súper, súper divertidos y muy, muy alegres. Espero que les haya gustado. Les dejo un besito y nos estamos viendo en nuestro tutorial. Chao.